Ricardo Jaramillo, guitarra. Y director general de prisiones. Fernando Muñoz, bajo. Eduardo Arias, locutor sin licencia. Piñas, voz líder. Nicolás Uribe, guitarra rítmica. Pedro Roda, teclados. Bueno, hora local. Falta un sujeto. Falta Ay, Gonzalo de Sagarmínaga. Gonzalo de Sagarmínaga. Que está invisible. El fantasma. En el 86 o en el 91. ¿Qué pasó cuando se disolvió? ¿Qué pasó? El primero que se retiró fue el cantante, Luis Alberto Uriza. Yo después me fui a estudiar y volví en el 95. Por lo menos por mi lado, cuando volví, nos reunimos algunas muy pocas veces, esporádicas, como en las casas, un par de veces a tocar, como en 10 años. Y de ahí yo creo que no hubo nada hasta el 2005, No, hubo el bar que 2006. usted nos llevó. Ah, en sí, Chía, claro, yo lo cerquita sé. de Andrés Carlos. Yo traté de hacer una resurrección. Como en el 98. Exacto. Ok. Y que Luis Alberto volvió a cantar también esa Canto, vez. Luis sí. Alberto, claro. No me puedo acordar. Les advierto, cantó. Sí, en el 2005, 2006, Adelaide, la esposa de Eduardo, lideró un Está aquí sentada. proyecto Adelaide. para hacer un álbum doble. Creo que la idea era de varios músicos, pero ella fue la que lo lideró. Un álbum doble que tuviera el larga duración original nuestro y en una segunda parte un homenaje de grupos importantísimos del rock colombiano cantando canciones nuestras. Entonces eso fue un proyecto que pues fue un gran éxito para nosotros, para las personas que lo han podido escuchar. Hay versiones increíbles de las canciones y nos hizo volver a tocar. En el 2007 nos reunimos, tocamos para ese concierto y luego otra vez no seguimos y solamente hasta el año pasado ya retomamos otra vez actividades. Bueno, sería lástima que no esté Luis Alberto, que es el autor de la letra, pero esa es una especie de versión un poco, yo no sabría decir si en plan de chiste o surrealista, pero está muy inspirada en la tragedia de Chernóbil. Esa se escribió pues muy poco después de la tragedia, porque pues cuando se fundó la banda, los tres fundadores, que eran Ricardo, Pedro y Luis Alberto, hicieron muchas canciones. Muchas de las letras que cantamos nosotros y tenemos varias son de esa época, y una de ellas es La chica de Chernóbil. Entonces la idea de esa canción era como un poco ponerle un contexto colombiano a La chica de Chernóbil, como que huía de Chernóbil y llegaba pues a Choachí, Cundinamarca. Y también es como jugando con elementos de la ciencia ficción un poco, y de la terminología y de los clichés, llamémoslo así, de la física nuclear, ¿no? Pues que y tiene como unas figuras también como poéticas. En la ensalada de Milán tiene su carga letal, porque el mundo es de cristal, pero es un poco una evocación de esa tragedia, a la cual pues le hemos adaptado pues un pequeño texto que yo digo como que 27 años después sigue habiendo un poco de residuos radioactivos en los alimentos, y al final yo voy con una especie de recital, imitación Kraftwerk de isótopos radioactivos, pero básicamente son elementos que pues muy relacionados con, y ahora con lo de Fukushima pues el tema volvió a tomar un poco de actualidad otra vez. Entonces es como una canción que los temas recurrentes que vuelven una y otra vez en la vida. Pues tocar bien, que nos suene bien, que todo lo que hemos trabajado nos funcione. Obviamente que a la gente le guste. Es impresionante ver generaciones que no nos conocían, que se saben nuestras letras, mejor que Piña, no mentira, se las saben muy bien. Gracias. Y eso es un compromiso muy grande. O sea, yo quedé atortolado cuando en un toque me llegó un pelado, pues no tan pelado, un viejo, y me dijo, es que yo nunca los había podido ir en vivo porque no había nacido. O sea, o era muy chiquito. Entonces queda uno como, es un compromiso muy tenaz. Bueno, que seguir tocando algunas de las que del repertorio, llamémoslo así, clásico, viejo nuestro, pues sí, ya estamos como con ganas de hacer nuevas canciones, y
como decía Mafalda, si lo urgente deja tiempo para lo importante, pues dedicarle el máximo tiempo posible a la banda. Lo que pasa es que nosotros tenemos otras actividades pues, que nos copan tiempo, pero realmente hemos visto que si uno quiere se puede Además, conseguir tiempo para si ensayar. no tocamos ahorita, ya después, esta es como nuestra última década, ¿no? Sí, Que claro. no tenemos que usar muletas, bastones, etc. Entonces ya toca tocar Bueno, Bueno, los Rolling Stones tienen Hoy, 65. Estamos, o sea, Una medida son los Rolling Stones. ya groupies cero. Ya no hay fans persiguiendo. Pues Que ojalá, se ojalá, sepa, yo- no. Vamos a ver después de Rock al Parque qué pasa. Además que estamos inundados de esposas y demás, entonces ya la cosa se ha complicado con el Inundados. perdón de la presencia, ¿no? Pero sí ese pequeño Yo extra tengo una. por el cual uno toca cuando es joven, ¿no? Que yo creo que es una de las principales motivaciones de todos los rockeros en general. Se ha perdido un poco. A pesar de los nuevos aditamentos, gracias a ellos seguimos en vigencia. Venía con eso metido, loquillo y todo ese tipo de cosas. Yo vivía en Bogotá y en esa época uno oía lo que se hacía 10 años antes en el mundo. Entonces yo oía rock progresivo, ese tipo de cosas. Y cuando me junté con Luis Alberto y Pedro para hacer el grupo, bueno, Luis Alberto fue el que me empezó a mostrar música nueva. Música que se estaba haciendo en ese momento, inglesa, New Order, Talking Heads, todo ese tipo de cosas, y la música española. Y cuando empezamos a hacer el primer ensayo con Pedro y Luis, yo tocaba cosas medio complicadas y Luis, sobre todo Luis, Pedro también me decía, no, más sencillo, más sencillo, más sencillo. Y terminé dándome cuenta que era la Farresol y listo. Eso, Y entonces fue la patada del punk. Porque la- ellos, Pedro y Luis, me trajeron esta música de los españoles, de Silencio Total y toda esa música, que es muy buena, y el New Wave inglés y el punk. A uno lo obligaban a desaprender todo lo aprendido. Ese niño se sabía todas las canciones del Yes, ¿no? Y era una especie de Steve Howe ahí de la guitarra, y después llegué y el tipo era solamente así. Todos fuimos sí, Pues cuando arrancó Hora Local, a los 2 años vino el auge y el boom del rock en la español. zona rosa no existía, de hecho, Y lo que como tal. Y nosotros teníamos una característica muy particular, que es lo que decía Pedro, del rock español. El rock colombiano que se hacía en los 80 estaba muy influenciado por lo que pasaba en Argentina, no solamente Charly García, sino también, pues, por ejemplo, Paulo Tedeschi, que era de Pasaporte, conocía mucho, no sé, grupos como Virus, lo que estaba surgiendo en los 80 en Argentina. Soda Stereo incluso era una novedad para nosotros. Y nosotros sí teníamos mucho más, porque en el año 86, antes de que entrara al grupo, un amigo mío del colegio me dejó a mí un poco de LPs, y es lo mismo que dice Pedro, Siniestro Total, Los Resentidos, Semena, y unos cassettes donde también había grupos esos eran de Vigo, ¿no? Y también grupos de Madrid como La Mode, en fin. Entonces yo también andaba muy obsesionado como Pedro, como en la misma época. Y además, Pedro y yo teníamos también la particularidad que trabajábamos en el Inderena. Entonces, además de ensayar con el grupo, como que teníamos la posibilidad, trabajamos como en la oficina de comunicaciones del Inderena, como también de charlar, comentar, intercambiar ideas. Entonces yo creo que eso también hizo que ese rock que no se conoció aquí casi, pues no sonaba en la radio, el rock de España, salvo Toreros Muertos de pronto. A nosotros sí, entonces nosotros éramos como el grupo un poco raro, porque teníamos unas influencias que no eran las normales, llamémoslo así. Es que es chévere poner en contexto Hora Local con los grupos de la época, me parece a mí, Sí. porque en Bogotá por lo menos, grupos que estaban sonando al tiempo, por ejemplo, Distrito, Sí, el Distrito Especial de Carlos El Iván jazz. y Einar Scaff y todo eso, era mucho más progresivo. claro. Sí. Era más como Cero. King Crimson, una cosa Casi, así. sí, y tenía mucho de jazz. Estaba Sociedad, ¿qué? Compañera Imitada, era mucho más pop. Pasaporte también. Sí. Sociedad Anónima era como Era como más Mamadera de cercano, Gallo. Mamadera de Gallo, Era como rockero. los Kinks de Pero- Bogotá. Y pero- ADN. ADN era como, no sé, como más que... no Pero sé. también hay un Muy New Wave, buen sí, poco. sí. progresivo también Pero bueno, tenía. el hecho es que yo creo, viéndolo como desde afuera un poco, que Hora Local era un poquito como una contracorriente, era más urbano, más punkero, más que todos esos grupos, eran más sofisticados de una u otra forma. A mí me gusta lo que dice Eduardo de los músicos y no músicos. Es una manera de verlo, pero sí hay una diferencia. Digamos, Gonzalo, Nicolás y yo hemos estudiado en academias e indudablemente todos somos músicos, pero lo bueno es que no se vuelve un tema de virtuosismo. Yo estoy encantado como de haber hecho este grupo
con personas como ellos, porque no se vuelve un truco de músicos, sino lo que se intenta es sacar canciones que valgan la pena. Y los viejos, lo triste con los viejos, ¿no? Es que por ejemplo los que vinieron antes de nosotros, e incluso yo creo que nosotros, no tuvieron el cubrimiento que tienen estas bandas de ahora, ni nadie los conoce. Hay mucha gente que no los Y otro conoce. tema, no tenían buenos estudios de grabación, no tenían posibilidad de hacer demos, sacar un disco era imposible, era costosísimo. Ahora uno con un computador y un par de buenos micrófonos y bueno, un poco de conocimiento, en la sala de la casa uno puede hacer una canción que podría sonar tranquilamente por la radio. Antes, para hacer una canción que sonara medianamente por la radio, tocaba alquilar el estudio Ingesón de Don Manuel Antes Dresner. para aprender. Y aún así, uno oye los discos de los años 60 y tienen pues, el rango dinámico, es como unos sonidos súper latosos, agudos. A mí una cosa que me gustó de Rock al Parque de 2009, claro que esos músicos se quejaban que el sonido había sido pésimo, era oír a los músicos de los 60 que menciona Fernando, los de los speakers, los flippers, pero ya con el sonido de ahora, los retornos, los amplificadores. Yo me acuerdo que estaba haciendo algo para Canal Capital y no tuve la oportunidad de estar allá, pero yo oía a lo lejos lo bien que sonaba una canción que se llama Pronto viviremos un mundo mucho mejor. Y yo tengo el LP, y en el LP pues sí toca hacer arqueología, desafortunadamente con los speakers, con todos los discos. Uno pone el disco y recordemos, este es un disco grabado en el 68, en esa época no había, entonces y empieza el... Y yo creo que es una lástima que esos músicos que tenían tanto talento, la discografía es muy reducida. Entonces nosotros creo que hemos tenido la suerte y la oportunidad, gracias al trabajo que hizo Adelaida, yo creo que en gran parte con el álbum de Soluciones para todo menos para los problemas, de llamar la atención de ciertas personas sobre la música, y esas ciertas personas ya no son premodernos como yo, sino saben cómo subir una canción a YouTube, saben cómo que esa canción no digo que la viralicen, pues estilo Ganga, como se llame la cosa del coreano tan divertida, Ganga Style se llama, pero de pronto sí, que fue lo que decía Pedro, de pronto nos encontramos en un sitio de la calle 40 con Caracas, con un público de promedio 24 años, cantando las letras de nuestras canciones, y a mí la única explicación que se me ocurre es la gente se metió a YouTube y le gustó o le llamó la atención, vieron que íbamos a tocar y eso fue algo que esos músicos de los que se quedaron en la época de los 80 y no volvieron pues, como nosotros, o los que se quedaron allá atrás, jamás tuvieron esas herramientas. Hora local y que nuestra música salga de la cordillera oriental y llegue a la cordillera central y al área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados. Y un saludo para Radio Cruda y Radio Factor Mostaza Cultura. y Cultura Rock. La chica de Chernobyl